también vamos a incorporar ahí ciertos términos que necesitamos manejar con respecto a la energía. ¿Qué puede ser la energía que nos da información de la espontaneidad, como es la energía de Gibbs? O también con respecto a la energía de Helmholtz relacionado a sistemas cerrados de condiciones de temperatura y a volumen constante, ¿no? Enfocados todos más adelante al equilibrio, ¿ya? Entonces, posteriormente también vamos a ver un poco de lo que es la ecuación de Van Hoff, que nos da información de las constantes de equilibrio a diferentes temperaturas que sean básicamente que no sean de 25 grados Celsius. Y con eso cerramos un poco ya lo que es la parte de los principios de la termodinámica, y ya seguiría lo que ustedes han ido avanzando, ¿no? Con respecto a la presentación, que ha sido la tercera monografía de lo que es el tema de absorción, ¿ya? Entonces comenzamos aquí. Entonces, ¿cuáles son las condiciones generales para un equilibrio y espontaneidad? Un poco recordando lo que era el primer y segundo principio de la termodinámica. El primer principio nos hablaba de la conservación de energía. En el segundo, básicamente, nos hablaba de procesos espontáneos relacionados a la entropía, ¿no? En este caso, una variable termodinámica que nos proyecta información de tipo física y química, ¿no? Y como tal, la condición general de espontaneidad y equilibrio en esta parte, ¿no? Si bien considerando, es de todo el universo, ¿no? Variación de la entropía del universo es igual, mayor o igual que cero, ¿no? Tomará un valor a cero cuando básicamente se encuentre en el equilibrio como tal, y mayor básicamente cuando pase de estados diferentes. Ustedes saben que pasar de un estado gaseoso a un estado líquido en un sistema, lo que va a hacer es desprender energía, ¿no? Y ser de manera espontánea. Después recordar lo que era un universo, ¿no? Un universo está representado por un sistema más los alrededores o el entorno. Hablando infinitesimalmente, ¿no? Aplicando lo que es la derivada, sería la diferencial del universo es igual a la diferencial del sistema más la diferencial de los alrededores. Aquí se menciona que la entropía de los alrededores es complejo en el sentido de poder determinar, ¿no? Entonces, comúnmente la entropía de los alrededores se mide en función a veces de información con respecto al sistema. ¿Cómo se alcanza espontáneamente el equilibrio en un sistema cerrado? ¿Qué es lo que comúnmente se observa, ¿no? En sistemas básicamente de procesos industriales, condiciones de tipo, que se dan en condiciones de tipo de sistemas cerrados. Entonces, un poco recordando también lo que era su equivalente de entropía, ¿no? El equivalente de entropía era, en este caso, la variación de calor con respecto a la temperatura, pero si ya lo analizamos infinitesimalmente, tendría que ser con su equivalente, el diferencial de calor con respecto a la temperatura, ¿no? Para que básicamente sea considerado, en este caso espontáneo, como sabemos, tiene que ser mayor que cero, ¿no? Eso es un poco lo que se está aplicando aquí. Aquí inicialmente se considera, pues, como dice, ¿no? Que los alrededores son tan grandes que cualquier transferencia de energía desde cero hacia el sistema no se modifica con respecto al calor, ¿no? Entonces aquí se está considerando que la variación, en este caso de entropía, es igual, del universo es igual a cero. Ahora, relacionar lo que es el primer principio de termodinámica con la entropía, ya básicamente lo hemos estado un poco teniendo en cuenta, pero aquí nos hace una mención para poder tener consolidado los conocimientos. La aplicación básicamente de la primera ley de termodinámica, el primer principio como tal es esto, la ecuación diferencial de energía interna es calor más trabajo como diferencial, pero aquí el calor se le está dando con su equivalente, ¿no? Y su equivalente ya en función de la segunda ley de termodinámica que habla de la entropía. La diferencial de la entropía de un sistema es mayor en este caso que la variación de calor del sistema con respecto a la temperatura. Entonces de aquí sale la variación de calor del sistema que va a ser igual a la temperatura por la diferencial de la entropía. Y es lo que se reemplaza aquí. Y una vez que se tiene esa información, ¿no? Aquí hay una condicional, ¿no? Una condicional que menciona si hay espontaneidad
o en este caso como tal hay equilibrio, pero en sistemas cerrados. El signo igual corresponde a un sistema cerrado en equilibrio y el signo menor indica que el sistema sufrirá una transformación del tipo espontáneo. Entonces, de ahora podremos incorporar dentro de nuestro formulario, ¿no?, que ustedes van armando para esta parte, que la diferencial de la energía interna es menor o igual que la temperatura por la diferencial de la entropía por la variación, en este caso, diferencial del trabajo. Hay condiciones, ¿no? En el equilibrio, básicamente aquí es igualdad, y si es una transformación espontánea, ya lleva el signo, en este caso, ¿no?, de menor o igual con respecto a la diferencial de 1. Entonces, en esta parte ya es incorporar otra variable termodinámica importante con respecto a información de la energía, pero teniendo en cuenta que la temperatura y el volumen permanecen constantes. El análisis todavía va a un enfoque de sistemas cerrados. Entonces, para esta nueva variable, que es la energía de Helmholtz, también se le conoce energía o trabajo de Helmholtz, aquí lo están representando por una letra A, pero puede ser que cuando ustedes revisen literatura, también a esta función de Helmholtz, ¿no?, se le representa por la letra F, ¿ya? Es válido también. Entonces, en esta parte, lo que es la energía de Helmholtz, se considera cuando los sistemas se mantienen a temperatura y a volumen constante, ¿no? Y como tal, también se deduce a partir de la primera ley de termodinámica, ¿no?, incorporando la segunda ley, dando la forma, y básicamente la energía de Helmholtz viene a ser la energía interna menos la temperatura por la entropía, teniendo en cuenta que la temperatura, ojo, es de este proceso a condiciones constantes. Para esta parte ya vamos a complementar con un video. Les voy a mandar el link del video también por el chat. Ahí les estoy enviando el link del video, igual lo vamos a compartir. Hemos revisado que con la primera ley de la termodinámica podemos considerar el equilibrio de la energía, y la segunda ley nos ayuda a decir qué procesos pueden ocurrir de manera espontánea. Con estas dos leyes podríamos esperar razonablemente que ya contamos con suficientes elementos de termodinámica para lidiar con cualquier situación. Aunque en principio esta expectativa es válida, en la práctica las ecuaciones que hemos derivado hasta el momento no son las más convenientes para esto. Por ejemplo, para utilizar la ecuación de la segunda ley desarrollada en los videos anteriores, debemos calcular el cambio de entropía tanto en el sistema como en los alrededores. Debido a que por lo general solo estamos interesados en lo que sucede dentro del sistema y no lo que ocurre en los eventos externos, sería más sencillo si pudiéramos establecer criterios para el equilibrio y la espontaneidad en términos del cambio de alguna función termodinámica del sistema y no solo de todo el universo, como para la delta S del universo que vimos en el video pasado. Veamos la siguiente consideración. Digamos que un sistema se encuentra en equilibrio térmico con sus alrededores a una temperatura T. Y un proceso que ocurre dentro de este sistema produce la transferencia de una cantidad infinitesimal de calor, que llamaremos la diferencial de Q, del sistema hacia los alrededores. Por lo tanto, menos la diferencial de Q del sistema va a ser igual a la diferencial de Q de los alrededores. El cambio total de entropía entonces sería igual a la diferencial de la entropía del universo va a ser igual a la diferencial de la entropía del sistema más la diferencial de la entropía de los alrededores, y esto será mayor o igual a 0. Sabemos que la entropía es igual a calor sobre la temperatura. Por lo tanto, la entropía de los alrededores será igual a la diferencial del calor de los alrededores entre la temperatura.
Por lo tanto, la entropía del universo será igual a la diferencial de la entropía del sistema más la diferencial del calor de los alrededores entre la temperatura, y esto va a ser mayor o igual a cero. Por lo tanto, si sustituimos el calor de los alrededores por menos la diferencial del calor del sistema, obtendríamos que la diferencial de la entropía del universo va a ser igual a la diferencial de la entropía del sistema menos la diferencial del calor del sistema entre la temperatura, y esto será mayor o igual a cero. Chequen que cada cantidad del lado derecho de la ecuación anterior se refiere al sistema. Entonces, si el proceso se lleva a cabo a presión constante, podríamos decir que la diferencial del calor del sistema va a ser igual a la diferencial de la entalpía del sistema. Y una vez sustituyendo, tendríamos que la diferencial de la entropía del sistema va a ser igual a la diferencial de la entropía del sistema sobre la temperatura, y esto va a ser mayor o igual a cero. Si multiplicamos la ecuación anterior por menos T, obtendríamos que la diferencial de la entalpía del sistema menos la temperatura por la diferencial de la entropía del sistema debe de ser menor o igual a cero. Ahora definiremos una nueva función, denominada energía de Gibbs, llamada así en honor del físico estadounidense Joshua Willard Gibbs, que nació en 1839 y falleció en 1903. Un dato interesante es que antes se le llamaba energía libre de Gibbs, o también se le conocía como energía libre. Sin embargo, la UPAC recomendó que se eliminara el término libre, por lo que ahora la conocemos simplemente como energía de Gibbs, y se simboliza por una G mayúscula. Por lo tanto, G va a ser igual a H menos T por S, lo cual significa que la energía de Gibbs es igual a la entalpía menos la temperatura multiplicando a la entropía. En esta ecuación observamos que tanto la entalpía, la temperatura y la entropía son todas funciones de estado. Por lo tanto, la energía de Gibbs también es una función de estado. Además, al igual que la entalpía, la energía de Gibbs tiene unidades de energía. A temperatura constante, el cambio en la energía de Gibbs del sistema en un proceso infinitesimal estará dado por la diferencial de la energía de Gibbs del sistema va a ser igual a la diferencial de la entalpía del sistema menos la temperatura multiplicada por la diferencial de la entropía del sistema. Podemos aplicar la diferencial de la energía de Gibbs del sistema como un criterio del equilibrio y la espontaneidad, de la siguiente manera. Decimos que la diferencial de la energía de Gibbs del sistema va a ser igual o menor a cero, donde el signo menor que denota un proceso espontáneo, mientras que el de igualdad indica equilibrio a temperatura y presión constante. A menos que se indique otra cosa, a partir de ahora, en nuestro análisis de los cambios de la energía de Gibbs, solo consideraremos el sistema. Por esta razón, omitiremos el subíndice cis para que se simplifiquen las cosas. En el caso de un proceso isotérmico finito, lo cual quiere decir que va del punto 1 al punto 2, el cambio de la energía de Gibbs estará dado por delta de la energía de Gibbs va a ser igual a delta H menos T por delta S. Y en las condiciones de equilibrio y espontaneidad a temperatura y presión constantes estarán dadas por delta G igual a G2 menos G1 igual a 0, que sería nuestro sistema en equilibrio, y delta G igual a G2 menos G1 menor a 0 será un proceso espontáneo desde el punto 1 hasta el punto 2. Si delta G es negativo, se dice que el proceso es exergónico, que proviene de la palabra griega que significa productor de trabajo. Si es positivo, el proceso es endergónico, que quiere decir consumidor de trabajo. Tomen en cuenta que esta ecuación se utiliza solamente si el proceso se lleva a cabo a presión y temperatura constante. La energía de Gibbs es útil porque incorpora la entalpía y la entropía. En algunas reacciones, la contribución de la entalpía y de la entropía se refuerzan una a la otra. Por ejemplo,
Si delta H es negativo, que sería una reacción exotérmica, y delta S es positivo, que sería un mayor desorden, entonces delta H menos T delta S, que vendría siendo la energía de Gibbs o delta G, es una cantidad negativa y el proceso se ve favorecido de izquierda a derecha. En otras reacciones, la entalpía y la entropía pueden trabajar en contra una de la otra, es decir, que delta H y menos T delta S tienen diferentes signos. En estos casos, el signo de delta G se determina por las magnitudes de delta H y T delta S. Si delta H es mucho mayor que T delta S, entonces se dice que la reacción está regulada por la entalpía, porque el signo de delta G lo determina delta H de manera predominante. Por el contrario, si T delta S es mucho mayor que delta H, entonces el proceso es regulado por la entropía. En la siguiente tabla se muestra cómo afectan los valores positivos y negativos de delta H y delta S a delta G a diferentes temperaturas. Esta tabla nos dice que si delta H es positivo y delta S es positivo, delta G será positivo a bajas temperaturas, negativo a altas temperaturas y la reacción será espontánea en la dirección hacia adelante a altas temperaturas y en la dirección inversa a bajas temperaturas. Cuando delta H es positivo y delta S es negativo, delta G será positivo a todas las temperaturas. Será una reacción espontánea en la dirección inversa a todas las temperaturas. Cuando delta H es negativo y delta S es positivo, delta G será negativo a todas las temperaturas y será una reacción espontánea en la dirección hacia adelante a todas las temperaturas. Y finalmente, cuando delta H es negativo y delta S es negativo, delta G será negativo a bajas temperaturas, positivo a altas temperaturas y la reacción será espontánea a bajas temperaturas y tiende a invertirse a altas temperaturas. Una función termodinámica similar se puede derivar de procesos en los que se mantienen constantes la temperatura y el volumen. Esta función es la energía de Helmholtz, en honor del fisiólogo y físico alemán Hermann Ludwig Helmholtz, que nació en 1821 y falleció en 1894, y que se simboliza por una A mayúscula, y se define como A es igual a U menos T por S. O sea, la energía de Helmholtz es igual a la energía interna menos la temperatura que multiplica a la entropía, donde todos los términos se refieren al sistema. Al igual que la energía de Gibbs, la energía de Helmholtz es una función de estado y tiene unidades de energía. Siguiendo el mismo procedimiento que usamos para la energía de Gibbs, podemos demostrar que a temperatura y volumen constantes, los criterios del equilibrio y la espontaneidad están dados por la diferencial de A del sistema será menor o igual a 0. Omitiendo el subíndice para sistema, tenemos en el caso de un proceso finito que delta A es igual a delta U menos T por delta S. Las ecuaciones para la energía de Gibbs y de Helmholtz nos proporcionan criterios extremadamente útiles para tratar con la dirección de los cambios espontáneos y la naturaleza de los equilibrios químicos y físicos. Además, estas funciones termodinámicas nos permiten determinar la cantidad de trabajo que se puede efectuar en un proceso dado. Veamos el siguiente problema, que nos pide considerar el metabolismo de la glucosa, el cual se convierte en agua y dióxido de carbono a 25 grados centígrados. Nos dice que al quemar 1 gramo de glucosa se obtienen los siguientes cambios en las mediciones calorimétricas. Recuerden que el calorímetro se lleva a cabo las mediciones a volumen constante. Y nos dice que delta U es igual a menos 2801.3 kJ sobre mol y que el delta S es igual a 260.7 Joule sobre mol Kelvin. Y nos pregunta qué cantidad del cambio de energía se puede extraer como trabajo. Como el proceso se lleva a volumen constante, la energía que vamos a calcular es la de Helmholtz, utilizando la ecuación que nos dice que delta A es igual a delta U menos T por delta S. Y esto va a ser igual a menos 2801.3 kJ sobre mol
menos 298 Kelvin por 0.2607 kilojoules sobre mol Kelvin, ya que los convertimos a kilojoules. Y esto nos queda igual a menos 2879 kilojoules sobre mol. Este resultado demuestra que el trabajo máximo que se puede obtener en teoría de la descomposición biológica de la glucosa, que es 2879 kilojoules sobre mol, es en realidad mayor que el cambio de energía interna, que vienen siendo 2801.3 kilojoules sobre mol. Esto es debido a que el proceso va acompañado de un incremento de entropía que contribuye a este trabajo máximo. Pero en la práctica, solo una porción de este trabajo se convierte en realidad en actividad biológica útil. El siguiente ejercicio nos pide calcular el valor de delta G en la fusión de hielo a 0 grados centígrados, 10 grados centígrados y menos 10 grados centígrados. La entalpía y la entropía molar de fusión del agua son de 6.01 kilojoules sobre mol y 22 joules sobre mol Kelvin respectivamente, y se supone que son independientes de la temperatura. Para los tres casos vamos a necesitar la fórmula de delta G es igual a delta H menos T por delta S. Para el punto A, que es en el punto normal de fusión del hielo, delta G va a ser igual a 6.01 kilojoules sobre mol menos 273 Kelvin por 0.022 kilojoules sobre mol Kelvin, y esto nos va a dar igual a 0. Para el inciso B a 10 grados centígrados, delta G va a ser igual a delta H menos T por delta S, y esto es igual a 6.01 kilojoules sobre mol menos 283 Kelvin por 0.022 kilojoules sobre mol Kelvin, y esto es igual a menos 0.22 kilojoules sobre mol. Y para el inciso C a menos 10 grados centígrados, delta G va a ser igual a 6.01 kilojoules sobre mol menos 263 Kelvin por 0.022 kilojoules sobre mol Kelvin, y esto nos va a dar igual a 0.22 kilojoules sobre mol. Estos resultados son congruentes con nuestro conocimiento de que a 0 grados centígrados el sistema se encuentra en equilibrio y que delta G es igual a 0, que sería el inciso A. A 10 grados centígrados el hielo se funde espontáneamente y delta G es menor a 0, que es el inciso B. Y a menos 10 grados centígrados el hielo no se puede fundir espontáneamente y delta G es mayor a 0, que esto sería el caso C. Con este ejercicio terminamos la clase del día de hoy. Espero les haya parecido interesante y hayan tomado las notas adecuadas. Bien, jóvenes, entonces ahí hemos visto el primer video, ¿no? Con respecto a lo que es la energía de Gibbs y la energía de Helmholtz. Bueno, a ver, ¿qué podemos rescatar de toda esa información? Haciendo un poco del resumen. ¿Cuándo utilizaremos la ecuación la ecuación relacionada a la energía de Helmholtz? ¿Cuándo utilizamos esta ecuación? Cuando la temperatura es constante. En sistemas cerrados y con temperatura y volumen constante. Claro, ¿no? Muy bien. Sistemas cerrados, temperatura y volumen constante. ¿Por qué hablamos más de sistemas cerrados? Porque es lo que comúnmente a veces más se analiza, ¿no? En este caso, aquí uno delimita el sistema, ¿no? Por ejemplo, en un proceso industrial, sea un reactor, ¿no? En una planta industrial hay varias operaciones unitarias, pero solamente seleccionamos una. Cerramos nuestro sistema, todo lo que está externamente son nuestros alrededores. Entonces, sistemas cerrados, y ahí entra las condiciones, ¿no? Cómo se mantiene la masa o la cantidad de sustancia, si hay intercambio o no de energía, ¿no? Entonces, de esa manera se va analizando. Ahora, para ustedes,
lo que capaz más se puede direccionar por la parte de ambiental es la energía de Gibbs, porque como ustedes han visto en el video, hay una información relacionada a lo que es un proceso del tipo exergónico o endergónico, ¿no? Entonces, reacciones que son espontáneas, por ejemplo, algunos tipos de tratamientos o que por medio ha habido un vertimiento y dentro de ello hay una reacción como tal o sucede una reacción, ¿no? Entonces, tenemos que analizar si es un proceso del tipo exergónico o endergónico. ¿Por qué? Porque básicamente saber que es espontáneo la reacción como tal, pues definitivamente hay que tener cuidado con el tipo de formulación del tratamiento, ¿no? Y las condiciones de operación, la temperatura, el pH, bueno, y todo eso también entra a sellar. Entonces, la parte de ustedes está más direccionado a aplicar la energía de espontaneidad con respecto a la energía de Gibbs, ¿ya? Pero como conocimientos pues, teóricos que abarquen en la parte de ingeniería, también es importante conocer la energía de Helmholtz, ¿no? Porque por el medio está la energía interna y asimismo lo que también es la temperatura y la entropía. Ambos son funciones de estado, ¿no? En este caso la energía de Helmholtz es una propiedad extensiva como tal y sus unidades son de energía. En el sistema internacional se manejan las unidades de joules. Y básicamente aquí en la parte baja es la misma ecuación que capaz está viendo en la parte superior con ya un reemplazo básicamente de sus equivalentes de la energía interna y en este caso su equivalente también, ¿no? Se reemplaza y se obtiene esta información. A ver, ¿cómo se podría deducir esta ecuación, chicos? ¿Cómo podrían deducir esta ecuación? ¿Qué podrían reemplazar de aquí en la parte superior? A ver, chicos. Partiendo de esta ecuación para llegar aquí. A ver, nadie. ¿Cómo puedo llegar a esta ecuación? Está en la parte baja. Independiente de los signos, porque esta es una condicional, ¿no? Pero vamos más a su equivalente. ¿A qué es igual la energía interna? ¿A qué era igual la energía interna? Al calor más el trabajo. Claro, ¿no? Entonces, lo primero que tendría que hacer aquí, como yo estoy viendo aquí que está como diferencial, o sea, hay por medio ya un análisis de forma infinitesimal, aplicando lo que es derivada, yo tendría que aplicar derivada aquí, ¿no? Diferencial de A es igual a diferencial de U menos la diferencial de TS, ¿no? De ahí, diferencial de A va a ser igual, ¿no? El signo es una condicional, ojo, eso al final se le da. La diferencial de U, ¿no? Ustedes sabían que era diferencial de calor más la diferencial del trabajo, ¿no? Menos. ¿Cómo se trabaja aquí? ¿Cuál es su equivalente? Aquí.
Su equivalente de todo ello. Cálculo. Derivada. A ver, chicos, derivada. Verán, les tiene que recordar las derivadas. De los 30 que están más o menos, uno siquiera se tiene que acordar cómo se aplicaba esta derivada. ¿Es derivada de un producto o de un cociente? Un producto. De un producto. Ya. ¿Cómo es la fórmula de un producto? Ajá, derivada de un producto. Derivada del primero por el segundo. Correcto. Derivada de... Derivada del primero, ya, manteniendo constante el segundo. Ya, le estoy poniendo adelante para que no se pierda la forma. Le estoy poniendo más porque le he factorizado en este, claro, es más, ¿no? Acá el signo está adelante. Más en este caso, ahora T le mantengo constante y la diferencia de la entropía. ¿No? Y de ahí seguimos analizando. Yo no veo aquí nada que esté con respecto al calor. ¿Cuál es su equivalente diferencial de calor? Aplicando la segunda ley. A la temperatura por la derivada de la entropía. Temperatura por la derivada de la entropía, correcto. ¿No? Y salió ahí. Solamente le está cambiando el orden. Ahora, la condicional se le coloca ya básicamente, ¿no? Porque queremos que haya espontaneidad o en el equilibrio, ¿no? Esos dos enfoques, en el equilibrio igual a 0. Y espontaneidad, todo el lado derecho tiene que ser mayor, ¿no? Entonces, esa es la idea. La idea a veces no es tanto memorizarnos las ecuaciones, ¿no? Puedes pedir deducción, ¿no? Por ejemplo, llegar ahí. Y es aplicar ya tus conocimientos adquiridos de otros cursos. Por eso es, cuando se arma una malla curricular, tiene un sustento, ¿no? ¿Por qué? Se necesita un curso que esté en el 6º o en el 5º ciclo, porque los estudiantes necesitamos ya que conozcan la parte de matemática, la parte de cálculo, la aplicación y todo ello. Muy bien, avanzamos entonces. Bueno, si bien sabemos que, a ver, vamos a regresar aquí. En esta parte tenemos esta ecuación de la energía libre la energía de Helmholtz, perdón, y es equivalente en este caso a menos la entropía por la diferencial de temperatura más el trabajo, ¿no? O la diferencia del trabajo. Pero, ¿qué pasa cuando el proceso sí o sí se mantiene a temperatura constante? Como tal, entonces todo esto se iría y me quedaría la condicional que la diferencial de la energía de Helmholtz con respecto al trabajo. Por eso se dice también a esta energía se le conoce como función de trabajo. Asimismo, si se define el trabajo que lo realiza por el sistema, ¿no? Entonces como tal, aquí podemos colocarle diferencial de trabajo por el sistema, variación de energía de Helmholtz. ¿Cuál es la representación o de qué manera podemos considerar el reemplazo de las condiciones termodinámicas en la energía de Helmholtz cuando la temperatura y el volumen se mantiene constante, ¿no? Todo partiendo de la deducción a donde se llegó inicialmente. Entonces, su equivalente de la diferencial del trabajo sabemos que es presión por variación del volumen. Pero si la temperatura y el volumen son constantes, esto se iría y la diferencial de la energía de Helmholtz como diferencial es menor o igual que 0, ¿no? Ahora, ¿cuándo será 0? Cuando llegue el equilibrio. Cuando es menor, básicamente, como tal, ¿no? Se obtendrá el mayor tipo relacionado a la parte de la espontaneidad. Y eso sería el comportamiento gráfico, ¿no? Energía en el eje Y, el avance de la reacción en el eje X.
Inicialmente va a haber espontaneidad ¿no? con respecto a la energía, porque va a haber liberación de energía y un cambio de energías, pero ¿hasta dónde? Hasta que se mantenga constante ese valor, ¿no? Avanza el tiempo de la reacción, ¿no? O de las condiciones como tal, y siempre va a seguir en el equilibrio. Eso será cuando la diferencial como tal, la variación, ojo, diferencial, variación, sea igual a 0. Ojo, que estamos hablando de diferencial, que es variación. Bueno, de aquí ya viene a ser la deducción para la energía de Gibbs, ¿no? La energía de Gibbs que está relacionado a lo que son condiciones de temperatura y presión, ¿no? O sea, cuando me habla de presión, en este caso, hasta las sesiones anteriores hablábamos, por ejemplo, quiero un proceso que sea a presión constante y que me identifique lo que es su calor, ¿no? Entonces ahí hablamos de entalpía, ¿no? Ahí entra el término de entalpía. Entalpía se utilizaba cuando había calor por medio, ¿no? En procesos que la presión se mantenía constante. Entonces, como se observa en el video, ¿no? La energía de Gibbs es equivalente a la entalpía menos la temperatura por la entropía, ¿no? De esta manera se llega a la energía de Gibbs. Y su equivalente también se puede dar en función de la energía de Helmholtz, que viene a ser energía de Gibbs es igual a energía de Helmholtz más presión por volumen. ¿Ya? Entonces aquí hay una ecuación más importante, está resaltado de color rojo, para que lo tengan en cuenta en sus ecuaciones. Y igual que en el caso de la energía de Helmholtz, es una función de estado, es una propiedad extensiva, es como es una energía en el sistema internacional se mide en julios, y su condicional, ¿no? Está en función básicamente ya no del trabajo como tal, sino en función de las presiones, ¿no? Menos entropía por diferencial de temperatura, más el volumen por la diferencial de presiones. Ahora de ahí incluso todavía se puede deducir, ¿no? Cuando el proceso es a temperatura constante, se iría toda esa parte, me quedaría el diferencial de la energía de Gibbs es igual al volumen por la diferencial de la presión, y todavía si el proceso se mantiene a presión constante, ¿no? Se puede ir todo ello, y me queda esta parte. Ojo que están hablando de diferencial, ¿ya? Entonces, si la diferencial de Gibbs es igual a 0, es que se mantiene en el equilibrio. Si es menor que 0, es un proceso espontáneo, como se vio también en el video, ¿no? Había una tablita ahí, ¿se acuerdan? Que había una tablita donde mencionaba si un proceso es ergónico, básicamente es cuando existe una liberación de energía, y cuando era endergónico, ¿no? Consumidor básicamente relacionado al consumidor de trabajo, ¿no? Entonces, esa tablita también es de gran utilidad, ¿ya? Ustedes lo pueden revisar en el video, hay una captura de pantalla para que tengan esa información. Bueno, esta parte está direccionada a la energía de Gibbs, me parece que en un curso ya previo lo hemos visto, lo hemos comentado. La energía de Gibbs en función ya de celdas, la parte de electroquímica, ¿no? Entonces, también se puede calcular la energía de Gibbs en función de lo que son las celdas electroquímicas, considerando esta ecuación. A ver, donde más adelante seguro lo vamos a ver en la otra diapositiva, pero básicamente obtenemos aquí el trabajo de la celda, ¿no? Que viene a ser N, la cantidad de moles, la constante de Faraday y el potencial de la celda. Este potencial de la celda sale básicamente en función de las semirreacciones que aparecen en la celda, ¿no? Una está en función del zinc y otra está en función del cobre, ¿no? Teniendo en cuenta que uno es el cátodo y el otro es el ánodo. Ahora, esta equivalencia se llegaría aquí. La energía de Gibbs como variación es equivalente a menos el número de moles, la constante de Faraday y el potencial de la celda, ¿no? Considerando que la constante de Faraday está alrededor de 96.500, ¿ya? Después, esto básicamente nosotros lo aplicamos cuando, ¿no? Hablamos de celdas. O sea, cuando observemos, ¿no? Información de este tipo, óxido-reducción, y tengamos informaciones de quién está como cátodo o ánodo, ¿no? Nos vamos a tablas, obtenemos el potencial, pero a condiciones estándar, y de ahí podemos corregir. Y eso aplicaríamos aquí.
Lo anterior, lo que está aquí, ¿no? Es cuando básicamente es igual a energía de Gibbs, pero enfocado básicamente a variables termodinámicas como son la entalpía, la entropía, ¿no? O si tengo la energía de Helmholtz, datos de presión y de volumen, ¿ya? Entonces, esta información yo les voy a enviar y vamos a complementar con otra información que necesito manejar porque la próxima semana, Carlos, hemos quedado la próxima semana en la entrega del cuarto trabajo, ¿no? De la cuarta monografía. Sí, ingeniera, correcto. La próxima semana es la entrega. Ya, la cuarta monografía iba a ser expuesta, ¿no? Sí, así es. Ya, la vamos a correr, ¿ya? Porque la próxima semana, a ver, la próxima semana es 28. Entonces, el 28, yo tengo que hacer problemas. Entonces, el 28 van a ser problemas de esta parte, de esta última parte, y ustedes se pondrían el 4. ¿Ya? Así la vamos a generar, por favor. Les voy a enviar esta información. No sé si hay alguna consulta ahí del trabajo que ha sido cambiado a la fecha. Ingeniera, con respecto al tiempo de exposición, ¿va a ser similar que la última vez para que todos se expongan en el mismo día? Sí, todos van a exponer el mismo día porque ya estamos en cierre casi esas semanas de abril. Sí, ingeniera, gracias. Ingeniera, una consulta. Sí, es respecto a la fecha de exposición. Generalmente en el calendario figura como del 4 al 9 son los exámenes finales. No sé ¿Así si les se aparece a cruzaría. ustedes? Sí, tenemos una imagen donde fue compartida y están las fechas de los exámenes. A ver, Tal vez se haya modificado o le comparto. compártamelo, por favor, porque no tengo... O sea, esa info, capaz inicialmente nos mandaron. A ver. No, reunión, ingeniera. Está ahí. Ingreso a las notas de evaluación final en el sistema virtual. Evaluación final del 4. Ah, sí. Wow. Ya. Entonces, no hay vuelta que darle. Ya, recuperaremos otro día. A ver, capaz podría ser el sábado. Unas 2 horitas nada más, para ver problemas. O sea, la fecha de... A ver, ¿cómo sería? Si tenemos ese día examen... ya, la próxima semana entonces sería sí o sí la exposición de ustedes con esa temática, porque sí tengo que hacerlas exponer. Tengo que manejarlo igual que el otro grupo que tengo. ¿Ya? Entonces sería el 28. El 28 es la exposición. ¿Ya, chicos? Yo lo que necesito es a lo menos 2 horitas o 1 hora y media para hacer problemas, pero no hoy. Entonces podría ser el día sábado, este sábado, ¿ya? ¿Me confirmas, Carlos? ¿Ya? Podría ser este sábado o este viernes en la noche, a las 8 más o menos. O el sábado en la tarde. En el caso del día viernes mencionó las 8 y el día sábado, ¿a partir de qué hora podría darse? El sábado podría ser a partir de las 5 para adelante. En todo caso, lo voy a consultar con mis compañeros porque Claro. de repente, para que no se descuadren con algunos horarios. Y le comento. Ya. Lo otro, lo que pasa es que ustedes el lunes lo tienen copado antes de este horario, ¿no? Sí, está ocupado desde la uni.
Y salen de esa clase y entran a esta. Claro, no me puedo quedar más tiempo porque yo tengo otra clase posteriormente. Entonces, sería o bien viernes o bien sábado. El viernes podría ser en la noche, terminando a las 6, más o menos de ahí para adelante, podría ser, o el día sábado a partir de las 5. Ya. Entonces les voy a enviar la información. A ver, y vamos a compartir también otro video. Ya, a ver, vamos a ver este video que nos da mención de la ecuación de, en este caso de Van Hoff, ¿no? Relacionado a lo que es cambios de temperatura, cómo afecta la constante de equilibrio. ¿Por qué? Porque más adelante lo que me falta terminar es la ecuación de Gibbs en función, ¿no? de cambios de temperatura. Ya, entonces vamos a ver este video. ¿Se escucha? No se escucha, Miss. Aún no, Miss. T1 tenemos una constante. Si modificamos dicha temperatura, el sistema dejará de estar en equilibrio porque cambia el valor de la constante. Cuando tenemos un sistema que se encuentra en equilibrio químico a una temperatura T1, si modificamos dicha temperatura, el sistema dejará de estar en equilibrio porque cambia el valor de la constante de equilibrio. Es decir, a una temperatura T1 tenemos una constante K1 y a una temperatura T2 una constante K2. Si conocemos la constante de equilibrio a una temperatura dada, podemos calcular la constante de equilibrio a una temperatura distinta utilizando la denominada ecuación de Van Hoff, que tiene la siguiente forma. Neperiano de K1 partido K2 es igual a menos delta de H0 partido R por 1 partido T1 menos 1 partido T2, donde delta de H0 es la entalpía estándar de la reacción, R es la constante de los gases y K1 y K2 son, como decíamos, las constantes de equilibrio a la temperatura T1 y T2 respectivamente. Por tanto, si conocemos delta de H de la reacción y conocemos la constante de equilibrio K1 a una temperatura T1, vamos a poder calcular la constante K2 a otra temperatura distinta, ¿de acuerdo? Bueno, aunque podemos calcular, es decir, utilizar de forma cuantitativa la ecuación, obviamente, también podemos predecir de forma cualitativa cómo va a afectar la variación de la temperatura a una reacción química en función de que, o a un sistema en equilibrio, en función de que dicha reacción sea endotérmica o exotérmica. Vamos a ver. Si tenemos una reacción endotérmica, significa que delta de H es mayor que 0, ¿de acuerdo? Cuando tenemos una reacción endotérmica con delta de H mayor que 0, lo que ocurre es que un aumento de la temperatura, es decir, que T2 sea mayor que T1, lo que hace es que también aumente la constante K2 con respecto a K1. Por tanto, una reacción endotérmica, si aumenta la temperatura, ¿de acuerdo?, aumenta la constante. Si aumenta la constante de equilibrio, lo que tenemos que tener ahora es un numerador superior al denominador con respecto a K1. Si tenemos que tener mayor el numerador, implica que la reacción se debe desplazar hacia la derecha, hacia los productos, porque son las concentraciones de productos las que están en el numerador de la expresión de la constante de equilibrio. De esta forma, un aumento de la temperatura implica que aumenta K y la reacción se desplaza hacia la derecha. Por el contrario, en la reacción endotérmica, si baja la temperatura, disminuye la constante de equilibrio
Y al disminuir la constante de equilibrio pasa lo contrario. Necesitamos una mayor concentración de reactivos y por tanto la reacción se desplaza hacia la izquierda. Vamos con la reacción exotérmica. La reacción exotérmica va a pasar lo contrario. ¿A qué nos referimos con lo contrario? Pues que al aumentar la temperatura la constante de equilibrio va a disminuir. Es decir, si aumenta la temperatura, disminuye la constante de equilibrio, porque en la exotérmica esto será negativo, menos por menos más, y va a hacer que tengamos esta relación, ¿de acuerdo? Si baja la constante de equilibrio, la reacción se desplaza hacia la izquierda. Siempre que haya una bajada en la constante de equilibrio hay un desplazamiento del equilibrio hacia reactivos, ¿de acuerdo? Y si baja la temperatura, la constante de equilibrio sube, hace lo contrario, y al subir la constante de equilibrio se desplaza hacia la derecha. De forma general tendremos esto para analizar cómo afecta la variación de la temperatura a una reacción en función de que sea endotérmica o exotérmica. Otra forma sencilla de decir esto, de recopilar la misma información, es indicar que el aumento de temperatura favorece la reacción endotérmica y la disminución de temperatura favorece la reacción exotérmica. Un aumento de temperatura favorece la reacción endotérmica. Mientras que una disminución de la temperatura favorece la reacción exotérmica. Supongamos que tenemos la reacción genérica A moles de A más B moles de B en equilibrio con C moles de C más D moles de D. Y nos dicen que delta de H es mayor que C, endotérmica. Esto significa que es endotérmica tal y como está escrita en la pizarra, es decir, de A más B para dar C más D. Pero si considerásemos la reacción contraria, la inversa, C más D para dar A más B, entonces será también lo contrario en la entalpía, sería exotérmica. Por tanto, hacia la derecha esta reacción será endotérmica y hacia la izquierda será exotérmica. Pero como digo, el dato que nos den aquí se refiere a la reacción tal y como está escrita, en el sentido hacia la derecha, ¿de acuerdo? Bueno, hemos dicho que un aumento de la temperatura favorece la reacción endotérmica. Pues en esta reacción concreta, si aumentamos la temperatura, favorecemos esta reacción hacia la derecha y por tanto aumenta la formación de productos. Una disminución de la temperatura favorece la reacción exotérmica, favorecería el sentido contrario, el equilibrio se desplazaría hacia la izquierda, hacia la formación de reactivos. Y así es como podemos analizar cómo afecta la variación de la temperatura a una reacción química. Bien, si este vídeo os ha gustado y os ha resultado de utilidad, os podéis suscribir a nuestro canal de YouTube para estar informados de la subida de cualquier nuevo vídeo y también podéis seguirnos en Facebook y en Twitter. Por supuesto, os estaremos esperando en la
Bien, entonces ahí hemos visto el video sobre la ecuación de Van Hoff, ¿no? La ecuación de Van Hoff nos permite, como les decía, corregir, en este caso, lo que son las constantes de equilibrio, porque esa información lo vamos a requerir cuando necesitamos analizar la energía de Gibbs, ¿no? Nosotros sabemos que la energía de Gibbs viene a ser la entalpía menos la temperatura por la entropía, ¿no? Ahora, como variación, delta de G va a ser igual a delta de H menos T por delta de S, ¿no? Esa es la ecuación que, por ejemplo, nosotros trabajamos en Gibbs. Pero a veces no nos dan información directa de la entalpía ni de la entropía, sino más bien tenemos la reacción química, ¿no? Podemos tener la reacción química que sea de este tipo, ¿no? Una reacción química de este tipo, y como tal, pues tenemos que hallar lo que son la energía de Gibbs, ¿no? Existen en tablas, ¿ya? En tablas, existen información de la energía de Gibbs, pero a condiciones estándar, o sea, 25 grados Celsius y a presión de 1 atmósfera. Entonces, cuando necesitamos de alguna manera corregir, ¿no?, esa energía de Gibbs a condiciones estándar, nosotros trabajamos con esta ecuación. Gibbs va a ser igual a Gibbs a condiciones estándar más R por T por el logaritmo natural de los coeficientes de actividad. A viene a ser los coeficientes de actividad. Ahora, este coeficiente de actividad que se encuentra aquí como representado por la letra A, viene a ser el equivalente, si tenemos la reacción química, sería de esta forma. Gibbs es igual a Gibbs condiciones estándar, RT, logaritmo natural de los coeficientes que se encuentran de los productos, sería A de D elevado a su coeficiente estequiométrico por A, ¿no?, de C elevado a su coeficiente estequiométrico entre A, B a su coeficiente y así sucesivamente, ¿no? Ahora, estos valores de actividad como tal, ya con un traspaso de información, considerando que se encuentra una reacción química a condiciones de equilibrio, ¿no? Si se encuentra en el equilibrio, lo vamos a poner aquí, en el equilibrio, entonces Gibbs vale 0. Entonces todo esto se iría, ¿no? Y de aquí solamente me quedaría que Gibbs a condiciones estándar es igual a menos RT logaritmo natural de las actividades, ¿no? Esa. Ahora, su equivalente todavía de esta información de la energía de Gibbs a condiciones estándar, la vamos a colocar como variación, Su equivalente de estos coeficientes, en este caso de actividad, también pueden ser menos RT logaritmo natural de la constante, en este caso de equilibrio, ¿no? Y esta constante de equilibrio, como tal, si es una reacción ya de tipo reversible, ¿no? Ustedes saben que viene a ser una proporción de las constantes y depende de la temperatura. Entonces, no en todos los procesos vamos a tenerlo a 25 grados Celsius, sino puede ser que esté a 50. Entonces, ahí tenemos que corregir, ¿no?, lo que es la constante, ¿ya? Entonces, ¿cómo corregimos esa constante? Esa corrección de la constante, lo voy a poner aquí abajo, lo podemos corregir con la ecuación de Van Hoff, ¿no? Y viene a ser equivalente a lo que voy a escribir aquí. Logaritmo natural de la constante, en este caso de equilibrio 2, a condiciones 2, es equivalente a la constante de equilibrio a condiciones 1, es igual a delta de H
a delta de h por 2, en este caso vamos a ver lo que no vamos a trabajar. Hay algunas ecuaciones que están en función del logaritmo en base 10 y otras en función del logaritmo natural. Cualquiera de ellas que utilice es equivalente. Por t sub 2 menos t sub 1 entre t sub 2 por t sub 1. Entonces la ecuación que se observó en el video solamente ya aquí trabajada, ¿no? De esta manera también es su equivalente. Hay ecuaciones donde se observa un valor de logaritmos base 10 y aquí una constante de 2.30, por ejemplo. Es equivalente también, solamente que está trabajado en logaritmos de base 10. ¿Ya? Ahora, ¿de qué me sirve esta información? Por ejemplo, aquí yo puedo hallar la constante de equilibrio a 25 grados. Pero si el proceso ya no es a 25, sino más bien, como les decía, T sub 2 es a 40 grados, yo tengo que corregir, ¿no? ¿Y cómo corrijo aquí con esta ecuación, ¿no? Yo tengo que hallar esta constante de equilibrio a 40 grados, ¿no? Para ello tengo que tener este dato de entalpía, ¿no? Las temperaturas, todos que están aquí, se traspasa a unidades de temperatura absoluta. Yo tengo esta información de dato, entonces hallo la constante de equilibrio cuando la temperatura es a 40 grados Celsius. Y con eso recién trabajaría para la información que necesite. ¿Ya? Entonces, la ecuación de Van Hoff me permite corregir lo que son temperaturas. Bien, chicos, entonces esta parte, para la parte de los problemas, ya ustedes me dicen qué día, o bien viernes o sábado, para poder ya con eso ir terminando toda la información y ya considerarlo para la evaluación del examen final. ¿Ya, Carlos? Entonces, a ver si tú me avisas, Carlos. Sí, ingeniero. Estoy creando un Excel de votación. Ya, listo. Me avisas entonces el transcurso de hoy, de preferencia, para yo también ordenarme y darles un tiempo el día viernes o si no el día sábado. Chicos, repasen la información que les estoy enviando. No les voy a dejar trabajo el día de hoy. Avance su trabajo que tienen pendiente. Ya, repasen la información. Me gustaría que vuelvan a observar el primer video y tomen captura ahí de unas tablas que se observaron. Y eso ajúntenlo en su formulario para que pueda ser rápido, capaz de la identificación de ciertas variables y la determinación de algunos valores como conclusiones que se pueda dar de un problema. Ingeniero, una pregunta. Para el caso de las isotermas de absorción, ¿qué métodos están considerados para la evaluación o no se consideran? Del isoterma Langmuir, Friedrich. A ver, vamos a revisar uno rapidito ya. A ver, ¿tu trabajo cuál es? ¿A todos le han enviado el trabajo o solamente el líder? No, sí, ya hoy día era el plazo. A las 4 era. ¿Tu apellido es? Rosales. Dentro de los isotermas, lo que les interesa a ustedes es Friedrich, Langmuir. ¿Qué consideran ustedes? A ver, vamos a proyectar. Ya, esos dos necesito que estudien. Para todos, ¿ya? El de Friedrich y el de Langmuir. El resto no. Son modificaciones, son muy específicas, ¿no? En realidad las bases para lo que es los tipos de absorción que son más conocidos o más aplicados son los de Langmuir y de Friedrich.
Ahora, el resto son ya mejoras que se han ido haciendo dependiendo básicamente del adsorbato y del absorbente, ¿no? Y eso también está en función de las condiciones de operación. ¿Y alguna consulta más de esta parte? Sí, pedí, ¿no? La cromatografía de capa fina creo que estaba indicado dentro de lo que era la estructura, ¿no? Y esto sí necesitamos la parte teórica. Entonces que repasen la parte teórica. Pero la parte de los problemas sí sería de la Wigner y de French. ¿Alguna consulta más de esta parte? Ya, ese día también vamos a ver entonces problemas de absorción, ¿ya? Ingeniero, también tenía la consulta para las isotermas. Consideramos las fórmulas según la forma linealizada de cada isoterma. Claro, porque lo que se maneja comúnmente ya es la trabajada, ¿no? El reemplazo que es una ecuación lineal. Ahora, esa es la aplicación directa, porque comúnmente cuando es de parte experimental tú puedes tener 20 datos, ¿no? Y de ahí ves el comportamiento mediante una regresión, ¿no? Puedes eliminar algunos datos, ajustas básicamente y solamente tomas datos estadísticos que aporten, ¿no? Pero para ustedes el curso en esta parte no es tanto así, no es la parte aplicativa. Entonces, utilicemos las ecuaciones ya linealizadas, que básicamente es aplicación, si bien en gráfico en Excel, ¿no? Pues se trabaja en Excel esta parte. Y con eso ya reemplacemos a lo que son los coeficientes, ¿no? ¿Alguna consulta más ahí antes de salir de esta información? Lo que aquí hay que tener en cuenta a veces mucho cuidado, más allá de las unidades, cuando te dice cantidades de variables en función de otro parámetro. O sea, a veces no te lo dan libre el parámetro, volumen, sino te dan en proporción. ¿No? Sobre 2 gramos, por ejemplo, de masa en este caso, del absorbente, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado ahí. Hay problemas que sí son muy sencillos, que ya básicamente es para reemplazo, pero hay otros que no, que están dados en función de proporciones. Bien, chicos, entonces si ya no hay consulta, nos encontramos el día que ustedes, por favor, coordinen con Carlos, ¿ya? Para poder ver los problemas. Repasen